Esta edición de este día, martes 27 de julio, Comercio TV, aquí en la señal Televicentro. Señores y señores, un abrazo grande, su prima Intimida. Buen día a los que acaban de incorporarse a nuestra señal. Roberto, amigos, que tengan un gran día. Al menos no hay sol, pero mucha más luz que antes, sí, ¿no? Claro. Enhorabuena. Sí, hoy día será un día nublado. A propósito, tendremos algo de sol en la mañana, pero lluvias nos acompañarán en horas de la tarde. Más adelante, aquí en esta emisión, vamos a hablar de Angie Palacios. Angie está participando en este momento, participó ya y está participando porque siguió la siguiente etapa en alzamiento de pesas. Esta jovencita ecuatoriana de 20 años, así que hay que echarle toda la energía y en un ratito más tendremos las imágenes. Es muy buena, así que a ponerle todo el entusiasmo y la energía desde aquí, mandarle las mejores vibras. ¿Quién sabe? Y tenemos otra medalla. ¿Quién sabe? Veamos los titulares del Diario El Comercio. Ya llegó a nuestro sitio de trabajo, El Comercio, en su edición de este día. 27 de julio, dice la variante de Colombia está en fase de alerta. Esto en la iniciativa internacional que ha publicado datos sobre 1.216 muestras analizadas en el país. El café de altura cambió la vida de Vilma, una historia maravillosa que puede leerla. Los velocistas se proponen ganar una medalla en Tokio. Pablo Celi desafió a la Asamblea en el juicio político. El gobierno busca ajustar el régimen de prelibertades. Nos perdimos en el páramo y pasamos la noche congelados. La historia de un padre y un hijo que estuvieron perdidos y que fueron rescatados. Esto y más tiene Diario El Comercio, también su edición olímpica, para que usted lo lea y lo disfrute. Pídalo a su voceador de confianza o en su sitio de abasto tradicional. Y durante su comparecencia en su juicio político, el excontralor Pablo Celi rechazó las acusaciones sobre una red de corrupción en el organismo y señaló que desvanecer glosas no es ilegal. Además, desvirtuó el proceso en su contra que se lleva a cabo en el legislativo. El excontralor Pablo Celi se trasladó desde la cárcel 4 hasta la Asamblea Nacional para comparecer en el proceso de juicio político que se lleva en su contra. El exfuncionario estuvo todo el tiempo custodiado por guías penitenciarios debido a que en la actualidad cumple prisión preventiva por su vinculación en el caso Las Torres. Celi empezó su intervención criticando a la Comisión de Fiscalización. Y con clara intención dañosa, se ha recurrido a versiones testimoniales descalificadas e inducidas que no pueden sustentar con seriedad y rigor procesal prueba alguna que demuestre un incumplimiento de funciones. Por más de 2 horas, Celi ejerció el derecho a la defensa y entre algunas de las cosas que dijo fue insistir en su legalidad como contralor encargado. Del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece que el subcontralor general subrogará al contralor general en caso de ausencia temporal o definitiva. También desmintió a su predecesor Carlos Polit, quien señaló que Celi pretendía evitar que se enviara un informe de la Comisión 30S. Nunca traté con Carlos Polit un supuesto informe de indicios de responsabilidad penal acerca de los hechos del 30S. Sobre el desvanecimiento de glosas, Celi señaló lo siguiente. El desvanecimiento de glosas no es ilegal, es una atribución que tiene el órgano de control y sus autoridades para permitir a los auditados el ejercicio de su derecho a la defensa. Celi dijo que no firmó ningún documento ni ordenó nada en el contrato de la Contraloría con la empresa de Daniel Salcedo y negó la supuesta interferencia en el Consejo Nacional Electoral. Lo que sí señaló es que este juicio político podría generar algún tipo de presión en el proceso penal que afronta con la justicia. Es una evidente presión sobre los jueces y sobre la Fiscalía. La comisión tendrá 5 días para redactar el informe en donde se recomiende o no al Pleno de la Asamblea Nacional dar paso o no al juicio político contra Pablo Celi, informó Valeria Navarro. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, deberá continuar con la prisión preventiva una vez que el juez Luis Rojas dio paso a la audiencia preparatoria y juicio por el presunto delito de abuso sexual. Carrión está detenido, hay que recordar, desde el pasado 17 de mayo. Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, familiares y amigos del defensor del pueblo Freddy Carrión
no dudaron en apostarse en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia Norte de Quito para, con carteles en mano, demandar la libertad del funcionario público, quien está con prisión preventiva desde el pasado 17 de mayo, investigado por el presunto delito de abuso sexual. Por 4 horas se analizaron posibles vicios de nulidad, algo que descartó el juez Luis Rojas, dejando un sabor agridulce en la defensa de Carrión. Fue una audiencia larga, planteamos nosotros temas de validez de causa, consideramos que existe vicios de nulidad, más sin embargo el juez manifestaba que no, manifestó que para él la causa es válida y pasamos a discutir el asunto de fondo. Todo inició el pasado mayo, en plena pandemia, cuando se viralizaron unos videos donde Carrión y el exministro de Salud Mauro Falconi se enfrentaron a golpes en la casa de este último, donde presuntamente se registró el abuso sexual desde Carrión hacia la pareja sentimental del exsecretario de Estado. Si es que la justicia falla de manera objetiva, que el doctor Freddy Carrión tiene que ser sobreseído. No hay elementos que permitan establecer el delito de violencia sexual y no hay obviamente elementos que permitan establecer ningún grado de responsabilidad de él en eso. Lo que existió, y esto siempre lo hemos dicho, es una gresca, una riña. Sin embargo, una audiencia de evaluación y preparatoria a juicio, desde la defensa de la presunta víctima, se sustentó que existen elementos claros sobre el delito de abuso sexual. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien estuvo presente en la diligencia legal, solicitó que se llame a juicio a Carrión. El examen médico legal, la valoración psicológica, la pericia de género, el testimonio anticipado de la víctima, el testimonio anticipado de su pareja, de Mauro Falconi. Tras 7 horas de audiencia, el juez Rojas argumentó que notificará a las partes en los próximos días si Carrión es llamado a juicio o no. Entre tanto, deberá continuar en la cárcel 4 Norte de la capital, informó Héctor Romero. Y un nuevo juez retomará la causa por presunta delincuencia organizada que pesa sobre Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo, entre otros. Este lunes, un tribunal revirtió la nulidad del caso dictada por la jueza Verónica Medina. Mientras tanto, la judicatura suspendió a la magistrada por presunta negligencia. La diligencia inició la mañana de este lunes y se extendió hasta horas de la tarde, y es que un tribunal de la Corte de Pichincha dejó sin efecto la nulidad del caso de delincuencia organizada que se sigue en contra de Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y 7 personas más por su presunta participación en el delito para la negociación de 21.000 pruebas para la detección del COVID. Es que la nulidad del proceso lo declaró la jueza Verónica Medina. Aquí, tras un análisis jurídico, el Tribunal de Alzada determinó que la jueza Medina no cumplió con el artículo 604 del COIP para declarar la nulidad desde la fase de investigación previa. A pedido de la Fiscalía del caso, los jueces declararon la negligencia manifiesta de la magistrada y oficiaron al Consejo de la Judicatura para que analicen posibles sanciones administrativas. La titular de ese organismo, María del Carmen Maldonado, indicó a través de su cuenta de Twitter que se expuso la suspensión de la magistrada. El juez ponente dijo que la actuación de la jueza violentó el principio de debida diligencia, tal es así que en el auto de nulidad se deja sin efecto las sentencias dictadas en procedimiento abreviado. Y tras haber revocado el auto de nulidad y declarado la validez de todo lo actuado por la Fiscalía General del Estado, el tribunal dispuso enviar la causa a la Oficina de Sorteos de la Función Judicial para que un nuevo juez o jueza sustancie la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En su resolución, el juez ponente Vaca llamó la atención a los abogados que patrocinan las defensas de Abdalá y Jacobo Bucaram por constantes acciones dilatadoras. Se resolvió imponer una multa de 2 salarios básicos unificados por desconectarse de la audiencia telemática, alegando un derecho a la resistencia. Informó Marilyn Jaramillo. Y amigos, se realizó el primer encuentro binacional entre Ecuador y Colombia para tratar el problema del Fusarium raza 4 que afecta al país vecino. El presidente Guillermo Lasso estuvo en el evento que busca impulsar acciones para evitar que este hongo llegue a plantaciones de nuestro país, especialmente al banano. El encuentro se llevó a cabo en el Salón Simón Bolívar en la Gobernación del Guayas. Aquí el presidente, con distintos prefectos y representantes de autoridades colombianas, instalaron una mesa de trabajo para evitar la llegada del Fusarium 4, plaga que afecta a plantaciones de banano principalmente. Este fue el primer encuentro binacional. Una plaga que en caso de ingresar al Ecuador pudiera afectar a cerca de 3.700 millones de dólares de exportaciones de banano y plátano.
Después de casi 2 horas, encargados del tema se expresaron. La idea es prevenir, pues este hongo no llega al Ecuador todavía. Sin embargo, ya está detectado en América Latina. Esto generaría pérdidas millonarias si llegase al Ecuador. La presentación que ellos nos han hecho contribuyen enormemente a prepararnos a los ecuatorianos para enfrentar esta pandemia agrícola llamada Fusarium FOC R4T. La importancia de no mover suelo contaminado o mover suelo entre las diferentes regiones del país. Y que se mantendrán los diálogos, aplicando estrategias para evitar este mal. Primero, evitar que entre al Ecuador. Segundo, que si llegara a entrar, tengamos los planes de contingencia. Y tercero, que se puedan tomar todas las medidas que son necesarias para acelerar los mecanismos de defensa. Informó Julio César Saona. Y en Guayaquil, el presidente de la República, Guillermo Lasso, familiares y coidearios despidieron al expresidente nacional de Creo, exasambleísta y exministro de Gobierno César Monge Ortega, quien falleció debido a un cáncer de páncreas. Amigos y coidearios llegaron a la misa de cuerpo presente que se efectuó a las 11 en el Camposanto Parque de La Paz. Consternados, compartieron anécdotas de sus inicios en los medios, antes de su incursión en la dirigencia de la Cámara de Acuacultura. Haciendo un programa de música y luego fue cambiando, pues José César llegó a sus medios a hacer sus programas políticos, siempre nos invitaba. Varios videos se viralizaron. El presidente Guillermo Lasso junto a su esposa, el vicepresidente y varios ministros acudieron a despedir a César Monge Ortega, fundador del movimiento Creo, exasambleísta nacional y exministro de Gobierno. También el legislador Guido Chiriboga, quien destacó su aporte al proyecto político. Continuamos con el desarrollo informativo. La Unidad de Coordinación Histórica y Cultural del municipio de Guayaquil colocó ofrendas florales al pie del monumento que recuerda la entrevista entre Bolívar y San Martín. Este hecho ocurrió el 26 de julio de 1822. Este evento da inicio a las celebraciones por el bicentenario de este momento histórico. Luego de la gran batalla de Pichincha, Simón Bolívar y su similar de Argentina, José de San Martín, se reunieron para establecer el futuro de aquellas naciones que fueron liberadas por sus espadas. Hecho que tuvo lugar el 26 de julio de 1822. Por ese motivo, el municipio de Guayaquil prepara la celebración del bicentenario de aquella cita. Pretendemos nosotros, con la firma del manifiesto que hoy se ha firmado entre los cónsules y autoridades de la ciudad, permita erigir un monumento al general San Martín. Con una ofrenda floral se recordó el hecho que quedó registrado en nuestra historia, con la presencia de los cónsules de Argentina, Colombia, Venezuela, Perú y Chile. Tener conciencia de que Guayaquil era la adecuada para poder tener esa reunión fueron los que motivan a Bolívar y San Martín a reunirse aquí. El acto contó con el acompañamiento musical de la Orquesta Cámara del Colegio República de Francia. A través de sus instrumentos, entonaron melodías autóctonas de aquellas naciones. La independencia del continente nunca hubiera podido ser realidad sin el esfuerzo sobrehumano de estos hombres y de la gente y los pueblos que ellos lideraron para poder hacer realidad la libertad. Informó José Morales. Y dotar de uniformes, equipos tecnológicos a los agentes metropolitanos, chatarrizar los autos abandonados en los patios de retención y mejorar la señalética de la avenida Simón Bolívar son varios de los proyectos que deberá continuar quien asuma la nueva dirección de la AMT. Algunos son los proyectos pendientes en la Agencia Metropolitana de Tránsito ahora que la capital cuenta con un nuevo alcalde. El burgomaestre decidió cambiar a varios de los responsables de las empresas municipales. Para el exdirector de la AMT, Juan Manuel Aguirre, lo primordial en la agencia deberá ser continuar capacitando al personal. Yo creo que no se les tiene que engañar a los agentes civiles de tránsito con que un nuevo director venga y diga que va a aumentar los sueldos, porque no hay presupuesto en el municipio de Quito. Ando escuchando que esas son algunas propuestas de algunos candidatos
la nueva administración. Uno de los proyectos en proceso es la adquisición de bodycams y rastreo satelital en autos y motocicletas, para así evitar que los malos funcionarios se aprovechen de su cargo y precautelar la integridad de los agentes. Sancionamos y separamos a casi 18, 19 agentes civiles de tránsito por varias irregularidades, lo que no ha sucedido antes en ninguna administración. Otro proceso en marcha es la chatarrización y remate de los vehículos olvidados en los patios de retención, cuyas ganancias podrán nutrir a las arcas municipales. Tenemos más de 7,000 vehículos en los patios de retención vehicular. Lo que hace falta es el puntillazo final, que es ya que se acepte este proceso de chatarización que va a ser en beneficio del ambiente, de la ciudad, y seguramente va a tener ingresos también en el municipio de Quito. Además, hay algunas tareas que no han sido terminadas, como el incremento de la señalética y colocación de radares por cada tramo en la avenida Simón Bolívar. Una de las deudas que sí creo que tengo es la Simón Bolívar. La Simón Bolívar es una vía que realmente es muy peligrosa, hay mucha imprudencia y usted sabe que el 90% de siniestros de tránsito se dan por impericia o por imprudencia de los conductores. Actualmente la Agencia Metropolitana de Tránsito cuenta con cerca de 1.917 agentes, cuya principal función es ordenar y fiscalizar el correcto uso de las vías, informó Sofía Vintimilla. Y en otro tema, el Ministerio de Salud planifica aplicar las segundas dosis de las vacunas Pfizer y Sinovac entre el próximo 2 y 31 de agosto. En este periodo no se administrarán primeras dosis de ningún fármaco contra el coronavirus. Hasta el momento, cerca de 2.028.000 ecuatorianos han completado el proceso de inmunización contra el COVID-19. Con el objetivo de incrementar este número, el Ministerio de Salud informó que desde la primera semana de agosto únicamente se aplicarán segundas dosis en el país. Desde principios de agosto vamos a tener una gran cantidad de personas vacunadas y nosotros solicitamos a la ciudadanía que asistan a recibir sus segundas dosis, ¿no? Cumpliendo los 21 días de Pfizer, 28 días de Sinovac y los 84 días de AstraZeneca. La ministra de Salud, Jimena Garzón, indicó que gracias a la vacunación masiva y al control epidemiológico se ha logrado reducir el número de pacientes con COVID-19 en los hospitales. Sin embargo, apunta, la situación sanitaria aún es delicada. Tenemos todavía las unidades de cuidados intensivos colapsadas, porque ustedes saben que el COVID es una enfermedad de larga duración. Además, informó que el ministerio ha intervenido varios hospitales públicos donde se reportaban casos de corrupción. Nosotros hemos cambiado los gerentes de más o menos 50 unidades de salud a nivel del país. Ante las denuncias ciudadanas sobre el desabastecimiento de fármacos, el ministerio anunció la creación de un plan para optimizar la adquisición y distribución de medicamentos. Informó Álvaro Terán. Y hasta este próximo viernes 30 de julio, estudiantes de las unidades educativas privadas y públicas de la provincia de Pichincha serán vacunados con la primera dosis en la Universidad de las Américas, esto en el norte de la ciudad. Esto se realizará previa inscripción. Es un día de alegría para toda su familia, dice Sebastián Yaguari, de 16 años, quien por fin recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y es que en su hogar todos están inmunizados, solo faltaba él. Con mucho más alivio, más seguros. Mismo sentimiento tiene Ismael Cárdenas. Por su corta edad señala que veía lejana la oportunidad de vacunarse. Hoy no puede creer que el proceso haya avanzado tan rápido y que sea su turno. Más confianza, me siento más protegido, más tranquilo y conforme con lo que estamos pasando. Como ellos, cientos de estudiantes de unidades educativas públicas y privadas de la provincia de Pichincha, entre 16 y 18 años, llegaron hasta la Universidad de las Américas, UDLA, al norte de Quito, para ser inoculados. Este centro de vacunación atenderá a este grupo de la población hasta el próximo 30 de julio, previa inscripción. Recibimos alrededor de 25.000 inscripciones. En función de eso, nosotros organizamos turnos en bandas horarias para que el proceso fluya adecuadamente. René Cordero, director general de operaciones de esta universidad, detalla que fueron 200 unidades educativas con las cuales se coordinó la inscripción de los estudiantes. En base a ello, se estimaba recibir desde el pasado viernes, fecha en la que inició este proceso, alrededor de 3.000 jóvenes al día.
Hemos tenido una muy buena respuesta, no la esperada. Nosotros estamos listos para recibir alrededor de 3.000 estudiantes por día. Tenemos la capacidad para vacunar alrededor de ese número todos los días. Y en promedio, desde el viernes hasta el día de ayer domingo, hemos tenido 2.000 estudiantes cada día. Espera que este ausentismo obedezca a que los adolescentes se están vacunando en otros centros, en vista de que el plan de inmunización ha avanzado de forma acelerada. Hacemos un llamado a los chicos de 16 a 18 años que se han inscrito en este proceso, que acudan. Es una excelente oportunidad que estamos dando para que poco a poco puedan volver ya a sus actividades normales, que es lo que todos anhelamos. A este grupo de la población se suministra la dosis de Pfizer. Sí, rápido. Bien, satisfecha. Muy bien, porque ya está ella inmunizada para sobrevivir un poco. Bien, ya más tranquilo. Esperemos que la segunda igual sea igual de eficiente y rápido. Para estar todos protegidos, o sea, nos animaron que nos vacunemos en el colegio. En Quito informó Adriana Rojas. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En Guayaquil, el presidente de la República, Guillermo Lasso, familiares y coidearios despidieron al expresidente nacional de CREO, exasambleísta y exministro de Gobierno César Monge Ortega, quien falleció debido a un cáncer de páncreas. Amigos y coidearios llegaron a la misa de cuerpo presente que se efectuó a las 11 en el Camposanto Parque de La Paz. Consternados, compartieron anécdotas de sus inicios en los medios, antes de su incursión en la dirigencia de la Cámara de Acuacultura. Haciendo un programa de música y luego fue cambiando, pues José César llegó a sus medios a hacer sus programas políticos, siempre nos invitaba. Varios videos se viralizaron. El presidente Guillermo Lasso junto a su esposa, el vicepresidente y varios ministros acudieron a despedir a César Monge Ortega, fundador del movimiento CREO, exasambleísta nacional y exministro de Gobierno. También el legislador Guido Chiriboga, quien destacó su aporte al proyecto político. Durante 10, 12 años le dio al país una lucha sin tregua para retomar la democracia y la libertad y es un gran gestor de la prosperidad y el bienestar que estamos viviendo hoy. Su féretro fue trasladado por familiares y amigos a pocos metros del lote en el que se haría su inhumación. Dirigentes de las bases elevaron su fervor. El viceministro de Gobierno, Homero Castañer, habló de la pérdida en lo personal y político. Los que arengan, los que motivan, los que realmente son importantes, ahora nos va a hacer mucha falta, pero nos deja un legado de lucha y de ejemplo. Como lo hiciera Monge en las 3 campañas, el primer mandatario lo acompañó hasta el final. El final se acerca ya. Una a una empalmaron las flores la esposa, sus padres y familiares. El cáncer de páncreas fue detectado hace un año. Uno nunca abandona a su familia o a sus hermanos en momentos decisivos. Y tras la posesión del gobierno, permaneció 1 mes y medio en funciones. Murió 3 días después de su cumpleaños. Informó Jorge Escobar. Una requisa en la cárcel de Machala dejó como resultado varios artículos decomisados, entre ellos dinero en efectivo, 15 prendas de vestir. Esto fue hallado presuntamente en la celda de Noé Salcedo. La Fiscalía investiga la procedencia de estos objetos y para qué iban a ser utilizados. Una requisa ejecutada al interior del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Machala dejó como resultado el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización, armas blancas, dinero, teléfonos celulares, cigarrillos y varias prendas de vestir de distintas marcas. Estamos investigando cuál es la manera que ingresó, para qué tenían ropa civil adentro. O sea, no tienen objeto porque los detenidos, las personas privadas de la libertad no pueden utilizar otra ropa. Entonces, siempre hay que descartar sospechas, no vaya a ser para que alguien se cambie y salga con otra ropa, siempre estamos descartando. Es por eso que son las requisas, para tratar de verificar anormalidades y tener todo controlado al interior de los centros.
La incursión se da debido al estado de excepción y la declaratoria de emergencia al interior de las cárceles del país. El comandante reconoció la importancia de la vigilancia permanente del centro carcelario. Nunca podemos descuidar bajo ningún concepto lo que tiene que ver con la seguridad. La seguridad es integral y debemos estar siempre pendientes. Son personas que tienen situaciones, deudas con la sociedad y es responsabilidad del Estado precautelar su seguridad, su vida y evitar que haya una evasión. Se conoció que las prendas de vestir presuntamente se habrían hallado en el interior de la celda de Noé Salcedo, quien fue absuelto del delito de lavado de activos, pero aún permanece en el Centro de Rehabilitación Social de Machala, informó Richard Ceballos. Y las autoridades analizan medidas para frenar la situación en las cárceles. La población penitenciaria es de al menos 39.000 reos. Posibilidades como beneficios penitenciarios, repatriación e indultos son las que se barajan. Lo dijo el presidente Guillermo Lasso en una entrevista internacional. Aproximadamente las cárceles ecuatorianas tienen 39.000 personas privadas de la libertad. Y los que tienen derechos carcelarios, es decir, la posibilidad de salir en libertad, son cerca de 5.000 personas. Así es, el gobierno le apunta a una solución para enfrentar uno de los mayores problemas que tienen las cárceles, el exceso de presos. Hay temas, repito, de orden político, judicial, que hay que reformar. Una de las alternativas es el régimen semiabierto, haber cumplido con el 60% de la pena impuesta mediante sentencia y así descongestionar el sistema. Personas que no han cometido delitos mayores, que han tenido una permanencia racional, disciplinada durante su permanencia en la detención. Siguiendo esa misma lógica, para nadie es un secreto que muchos PPLs son extranjeros de distintos orígenes, colombianos, venezolanos, mexicanos, etcétera, que tienen años cumpliendo penas. A ellos también se los nombra en estos cambios que necesita el sistema penitenciario. Es el tema de las repatriaciones. Se necesita la voluntad de dos partes, de nuestro Estado, pero también de donde pertenecen o tienen la nacionalidad los detenidos. Gabriela Hidalgo, directora nacional del Mecanismo de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, muestra su preocupación ante el tema de los extranjeros. Por ejemplo, el CRS de Turcán, en una de las visitas que hicimos, parece que en el año 2018, se identificó que cerca del 50% de la población era de nacionalidad colombiana. Y si hablamos de voluntad política, quizá esa es una de las claves, sostiene. El Estado colombiano, por ejemplo, también afronta problemas de hacinamiento. No atiende con rapidez los temas de repatriación, o más bien no está atendiendo ningún pedido de repatriación. Y con el Estado venezolano la situación es muy similar, afirma. Y que la solución no está únicamente en las repatriaciones, sino en la necesidad de adoptar otros mecanismos. El tema de los indultos, ahí también esta figura que hay que utilizar para bajar un poco el tema del hacinamiento. Informo, Marilyn Jaramillo. Sacapintas hirieron de bala a un policía en el servicio activo que retiró $10.000 en efectivo en una agencia bancaria en un centro comercial en el Valle de los Chillos. El uniformado forcejeó con los delincuentes, lo que le ocasionó el disparo. La alerta llegó a través de redes sociales. Es aquí donde ciudadanos aseguraron que escucharon una balacera en el parqueadero de un centro comercial en el sector del Valle de los Chillos, al oriente de Quito. Y en efecto, la información fue confirmada por la Policía Nacional. Fuimos alertados mediante el EQ 911 de una persona herida por arma de fuego. Al entrevistarnos con esta persona, se identificó como servidor policial. Sí, la víctima es un uniformado de la Policía Nacional en servicio activo, pero se encontraba franco. Había retirado la cantidad de $10.000 de una entidad financiera ubicada al interior del establecimiento, pero no contó con que le arrebatarían todo de sus propias manos, e incluso que al poner resistencia se herido. Producto de lo cual le propinan un disparo a la altura del tórax, por lo cual inmediatamente el servidor policial fue trasladado al Hospital Básico de Sangolquí. Según las autoridades, el sargento primero estaba solo. Tampoco había pedido seguridad y aunque recibió heridas por arma de fuego, hoy se recupera en una casa de salud. El señor servidor policial nos llamó al 911 para solicitar el servicio que oferta la Policía Nacional, como es el traslado de valores. Por eso las recomendaciones a toda la ciudadanía que hagan uso de este servicio. Por ahora se examinan las cámaras de vigilancia para dar con los responsables, quienes se fugaron del lugar. Informó Ismenia Solórzano.
Y en el norte de Quito, la policía logró capturar a varios sospechosos de estar inmersos en actividades ilícitas. En uno de los casos, 3 ciudadanos extranjeros fueron capturados en flagrancia. En un inicio, 2 venezolanos a bordo de una motocicleta, al percatarse del operativo de control, buscaron por dónde evadir a la autoridad policial. Agentes motorizados emprendieron la persecución llegando hasta una vivienda donde intentaron esconderse. Con la autorización del dueño de casa ingresaron y lograron la captura de 3 extranjeros. Uno de ellos cargaba un arma de fuego y 2 motos fueron retenidas. El análisis del delito, de los sitios, de los focos problemáticos donde estamos estableciendo operativos especiales. Todo apunta a que habrían participado en algún hecho al margen de la ley y viralizado en redes sociales. A diario, cámaras de seguridad revelan el accionar delictivo. Sujetos armados visitan en la mañana, tarde y noche restaurantes, locales de comidas rápidas y unidades económicas. Definitivamente tienen que haber participado en algún hecho ilícito. Por eso es que tratan de huir de la policía e inmediatamente arrojan un objeto. En el distrito metropolitano de Quito, de enero a la fecha, existen 71 denuncias de asaltos bajo la modalidad de estruche. De acuerdo a la georreferenciación del delito, los trabajos están a cargo del eje preventivo, investigativo y de inteligencia. Las cámaras ahora son una herramienta de información, son una herramienta para poder visibilizar algunos hechos delictivos y precisamente estamos explotando. Son estas acciones las que permitieron el decomiso de un lingote de oro valorado en más de $90,000, así como la captura de un sujeto que aparentemente se dedicaba al microtráfico. En la vivienda allanada encontraron un uniforme similar al que utilizan policías del Grupo de Intervención y Rescate, además de... Y una cantidad de 120 gramos de marihuana. Del 19 al 25 de julio, en el DMQ, 4 armas de fuego han sido decomisadas. En Quito, informó Iván Casamen. Y regresaremos con noticias internacionales. Las devastadoras lluvias e inundaciones que sacuden a la India dejan hasta el momento 164 fallecidos y un centenar de desaparecidos. Es momento de una pausa comercial. Plan de vacunación 900. Este martes 27 de julio de 8 a 12 horas, las personas de 29 años con cédula par y 28 años con cédula terminada en 0, 2 y 4 están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. En la tarde de 13 a 17 horas también podrán inmunizarse las personas de 29 años con cédula impar y 28 años con cédula terminada en 1 y 3. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral.